propósito, que además de obtener el segundo factor de autenticación en una transacción electrónica, también reenvían todos los mensajes de texto que le llegan a la víctima. Por eso los espías de mensaje de texto, y ya al final de la evolución vamos a ver que se convierte en realidad en botnets móviles debido a que ejecutan comandos remotamente. Entonces, un poco la agenda de lo que les voy a contar. Una pequeña introducción sobre los troyanos bancarios en Android. Vamos a hablar también un poco de SIDMO y SPIDMO, the big picture, cómo funciona en general esta amenaza. También vamos a entrar en detalle un análisis estático del código de las diferentes variantes de SIDMO, explicando un poco su funcionamiento general, las diferencias entre las diferentes versiones, las nuevas características que tienen con respecto a las versiones anteriores. También vamos a hablar de otra familia de troyanos bancarios en Android, que es SPIDMO. Una nueva familia de troyanos se llama Fake Token. Y al final un cuadro comparativo para evidenciar la evolución de los troyanos bancarios en Android. Y unas cortas conclusiones. Entonces, los troyanos bancarios en Android, ¿qué son? Son componentes para móviles de familia de troyanos bancarios para PC. ¿Eso qué significa? Que no es que nosotros instalemos el malware en nuestro dispositivo y desde ahí únicamente se realiza el fraude, sino que es un ataque conjunto entre el PC y el móvil. Para esto se utilizan los creadores de malware que están detrás de esto, también están detrás de familias de troyanos bancarios conocidos para PC como Sius y SpyEye. En realidad es una aplicación para Android maliciosa que roba un factor de autenticación o dos factores de autenticación, como vamos a ver más adelante. Su objetivo es, en general, obtener el segundo factor de autenticación, aunque pueden tener otras funcionalidades adicionales, y también realizar el fraude electrónico utilizando los factores robados, ya sea desde el PC o desde el dispositivo. Entre las familias principales tenemos SIDMO, que es la sigla de See Us in the Mobile, debido a que es un ataque combinado entre PC y el dispositivo móvil. También tenemos SPIDMO, que es SpyEye in the Mobile, en donde tenemos también un ataque conjunto de PC y móvil. Debido a que el código fuente de SIDMO fue publicado en Internet hace poco y también fue otra parte del código transferido al cibercriminal que estaba a cargo de SPIDMO, esta diferencia entre troyanos bancarios en PC ya no es tan clara y han habido muchas familias que han nacido a partir de este intercambio de código y de conocimiento. Entonces, en este momento es un poco complicado decir que es Zeus o SpyEye o SIDMO y SPIDMO, pero los clasificamos en esas familias debido a similaridad, o sea, cosas que comparten en su comportamiento y en el código. Y finalmente tenemos Fake Token, el cual es la gran diferencia con las anteriores, es que realizan el ataque únicamente en el dispositivo móvil. La metodología del ataque es muy básica, comienza infectando el PC de la víctima, inyectando una página web falsa. Ahorita vamos a ver en el Big Picture cómo funciona. Luego de esto, sugiere la instalación de la aplicación de seguridad, una aplicación de seguridad falsa, es decir, el cliente ingresa al banco y el malware inyecta una página web falsa en donde le dice, por su seguridad, instale esta aplicación en su dispositivo móvil y sigue las instrucciones, y así es como se infecta el Android. Y el último paso es interceptar el segundo factor de autenticación y enviarlo a un servidor remoto. Con esto detiene los dos factores y se puede realizar el fraude electrónico. Ahora vamos a ver un poco del funcionamiento general de la familia SIDMO y SPIDMO. Comienza con un usuario normal que está navegando en Internet y recibe un correo electrónico de phishing o de spam con algún documento adjunto o un archivo adjunto sospechoso, en donde a través de ingeniería social el usuario lo ejecuta, con lo cual infecta el computador con alguno de la familia de troyanos bancarios para PC como Sius o SpyEye. Una vez sucede esto, el usuario
más adelante ingresa a su banco para hacer alguna transacción bancaria. Y ahí es cuando el computador infectado intercepta la primera clave mediante varias técnicas, por ejemplo, inyectando componentes HTML on the fly en la página web. Y el malware, una vez interceptado o capturado ese factor de autenticación, la primera clave, que es la que utilizamos para ingresar, para consultar, o la primera clave que nos pide el banco, se le envía al atacante. Luego de esto, lo que les comentaba, inyecta una página web falsa en el PC infectado, con unas instrucciones diciéndole que por su seguridad el banco ha dispuesto de una herramienta de seguridad para proteger sus transacciones. Por favor, ingrese esta URL en su dispositivo y descargue la aplicación e instálela. El usuario llega, sigue las instrucciones, instala la aplicación maliciosa pensando que es una aplicación de seguridad. La aplicación de seguridad le devuelve un supuestamente segundo factor de autenticación, pero en realidad es un identificador único del dispositivo, el cual le va a servir al atacante para correlacionar que el PC infectado y el dispositivo infectado los dos factores son del mismo usuario. Una vez se obtiene el identificador, se le envía al atacante. El usuario a continuación realiza una transacción electrónica y esa transacción genera que el banco envíe por mensaje de texto la segunda clave, que es interceptada por el dispositivo que ya está infectado, y ya el atacante tiene la primera, la segunda y segunda clave y el identificador para realizar la transacción fraudulenta. Ahí tenemos. Bueno, ahora vamos a ver un poco más a fondo de qué se trata Sysmo a nivel de código, básicamente, a nivel de análisis estático del código. Básicamente tenemos tres variantes. Las tres variantes tienen como nombre del package o como nombre de la aplicación algo relacionado con seguridad informática. Tenemos, por ejemplo, un antivirus, tenemos un System Security y tenemos un Security.service. Como dato curioso también, esta última versión, la tercera de Sysmo, también soporta versión 4 de Android, Ice Cream Sandwich o Jelly Bean. Entonces, esto nos demuestra que los creadores de malware están todavía bastante activos en la creación de este malware. Otro tip que podemos ver acá, algo que podemos correlacionar, es que las tres variantes comparten una clase, se llama SMS Receiver, la cual es el corazón o la parte principal de esta familia de aplicaciones maliciosas, que son las que interceptan los mensajes de texto y se envían a Internet. Ahora bien, vamos a empezar el análisis de la primera variante. Podemos, por ejemplo, revisar el certificado digital. Para ello, utilizamos la herramienta Free OpenSSL para ver el certificado que se encuentra dentro de MetaInf. Las aplicaciones de Android es en realidad, el archivo.apk es en realidad un zip en donde podemos, con cualquier software para abrir zip files, ingresar al folder de MetaInf que está acá y podemos imprimir el certificado digital. Lo que vemos acá es que, por ejemplo, el issuer, o sea, el supuestamente creador del malware, es Tustir, el cual nos demuestra que el emisor del certificado puede ser cualquiera. En realidad, uno puede crear una aplicación en Android y firmarla como si fuera cualquier cosa. Y bueno, en este caso es una reconocida compañía de antifraude electrónico. Entonces, como las aplicaciones en Android son self-signed, o sea, ninguna entidad certificadora va a generar los certificados digitales, en realidad esta información no es muy confiable. Sin embargo, en las fechas que encontramos en el certificado digital, si bien pueden también ser cambiadas y no son tan confiables, sí nos puede dar una idea más o menos de desde cuándo está afectando este malware a los usuarios. Entonces, por ejemplo, acá dice mayo 29 de 2011 y la muestra fue descubierta más o menos a comienzo de julio, o sea, más o menos tienen relación.
El siguiente componente que podemos analizar en una aplicación Android es el manifest. El manifest es muy parecido al manifest de Java, pero aquí declaramos componentes importantes de la arquitectura Android, por ejemplo, los permisos que requiere la aplicación para ejecutarse, en donde vemos que tiene receive SMS, internet y read phone state, lo cual se traduce en que la aplicación puede leer los mensajes recibidos, acceder a internet e identificar el dispositivo a través del email, que es el identificador único del dispositivo. Esto en realidad es lo que corresponde al funcionamiento tradicional de Sysmo o Speedmo, o de los troyanos bancarios en Android. También en Android no hay, por ejemplo, un solo punto de entrada en la ejecución del programa, sino que se definen diferentes componentes en donde por diferentes eventos se pueden ejecutar diferentes funcionalidades. Por ejemplo, acá tenemos el SMS Receiver, que lo vimos al comienzo, el cual se ejecuta cuando un mensaje de texto llega al dispositivo. Como característica interesante, encontramos que la prioridad del receiver no es por default, es decir, que nuestra aplicación o la aplicación maliciosa es capaz de interceptar los mensajes antes de que el sistema los procese, con lo cual podemos interceptar y evitar que el usuario vea realmente el mensaje que le ha llegado. Además de esto, tenemos otro componente en Android que es el service, el cual es un proceso que se ejecuta in the background, o sea, sin que el usuario vea una interfaz gráfica, lo cual es también algo sospechoso. Ahora bien, el funcionamiento general de la primera variante de Sysmo consiste en que tenemos una interfaz gráfica llamada Activation, el cual muestra, simula ser una aplicación de seguridad y muestra una Activation Key, que es, como les comentaba, el identificador único del dispositivo. Debido a que esta aplicación se probó en el emulador de Android, nos da el email 0000, pero en un dispositivo real nos va a dar un código que sirve para identificar el dispositivo infectado. Tenemos otro punto de entrada que es el SMS Receiver, el cual intercepta todos los mensajes de texto que llegan y se los pasa al service. El servicio lo que hace es obtener el destinatario y el contenido del mensaje de texto y el email que lo obtiene con los permisos que vimos antes, y lo encapsula en un objeto JSON, como vemos acá, y lo envía a un servidor remoto en Internet. Como característica interesante de esta primera versión de Sysmo es que la URL del servidor remoto está en texto plano en el archivo DEX, que es el que contiene todo el código ejecutable de la aplicación Android, como vemos acá. Bueno, está un poco censurado, pero eso en realidad lo que nos muestra es que este fue como un primer acercamiento a la creación de la familia de malware, por lo cual no es muy sofisticada, es bastante sencilla el malware acá. Ahora vamos a ver un poco la segunda versión de Sysmo, las diferencias con la primera, porque en realidad el funcionamiento es muy parecido. Tenemos un main activity. Esta vez no es una aplicación de seguridad que genera un token de seguridad, sino que parece ser un antivirus. Bueno, genera un código de activación, pero trata de ser un antivirus. Vemos también como característica interesante que el lenguaje está en español, lo cual creemos que está enfocado a usuarios españoles, no latinoamericanos, porque hemos visto que la distribución de este código malicioso no se ha visto en países de Latinoamérica. En cuanto al manifest, como característica adicional tenemos que requiere demasiados permisos, una gran lista de permisos, lo cual en general sería sospechoso. Sin embargo, creemos que es como para darle una credibilidad de que es un antivirus, que en realidad necesita un buen acceso al sistema. Y también tenemos dos nuevos intents, que son como acciones que se ejecutan en el sistema y que pueden ejecutar cierto código. Por ejemplo, cuando se realiza una nueva llamada en el dispositivo, o sea, cuando vamos y llamamos a alguien, o cuando se reinicia o se enciende el dispositivo,
se ejecuta una parte del código de la aplicación, que lo que hace es programar la ejecución del servicio que va a ejecutarse por debajo. El otro componente, en otras diferencias, es en el SMS Receiver, que vimos está en las 3 variantes, en donde además del email, ahora envía el IMSI, otro identificador único de telefonía GSM, y el número de teléfono. Esto es como para darle mejor identificación al dispositivo infectado. También tenemos el bloqueo de mensajes de texto a través de la llamada Abort Broadcast, lo cual lo que hace es, cuando llega un mensaje de texto, se envía un mensaje interproceso a todos los componentes del sistema y lo que hace esto es cancelarlo, con lo cual se puede interceptar el mensaje de texto fácilmente. Otra de las características importantes adicionales es que esta versión almacena los mensajes de texto en una base de datos, SQLite, lo cual vamos a ver más adelante, y utiliza URL encoder para no enviar los datos en texto plano, pero en realidad este URL encoder no ayuda mucho, es una mejora muy pequeña para proteger los datos. Como dato interesante, encontramos una versión que tenía como servidor de comando y control el servidor remoto 127.0.0.1, el cual localhost, lo cual creemos que es como una versión que fue publicada en internet antes de que estuviera completamente desarrollada. Entre las nuevas características de esta versión de Sysmo tenemos el CAP Service, que es como el servicio que se ejecuta por debajo, programa su ejecución a través de alarmas del sistema, lo cual es algo nuevo, no se ha visto en la versión anterior. También es capaz de enviar todos los mensajes robados, es decir, como tiene una base de datos donde almacena todos los mensajes que le llegan, el atacante puede solicitar que se envíen todos los mensajes que se han enviado, que se han robado, o el último mensaje que se ha recibido, lo cual en la otra versión no era posible. Aquí vemos el código para la base de datos SQLite, en donde encontramos los valores, el number y el content, el contenido y el número de origen. También tenemos otra de las diferencias, que ya la URL del comando y control no está en texto plano, sino que utiliza una cierta ofuscación, la cual no es gran cosa, pero no muestra la URL tal como es, como en la primera versión. Y también encontramos que tiene la habilidad de desactivar el malware, es decir, evitar que siga robando los mensajes de texto y enviándolos hacia internet, como vemos acá en estos comandos antivirus enable, last sended para enviar el último mensaje robado, un install complete, un install request. Encontramos que esta versión tiene una cierta protección de código, debido a que al utilizar, por ejemplo, la herramienta dextoYAR, cuando nosotros, dextoYAR sirve para transformar el dex en un archivo YAR, y después al utilizar un Java compiler, encontramos que el método no es decompilado correctamente. Para solucionar esto podemos utilizar un Java compiler alternativo, el cual vemos el código ya más leíble, y encontramos que ejecuta un comando, una función que se llama uninstall software, con lo cual comprobamos que esta versión permite la desactivación remota del código malicioso a través de ese comando. Ahora vamos a hablar un poco de Sysmo 3, una versión de Sysmo que apareció este año, bastante reciente, como 3 meses. Entre las diferencias encontramos que pretende ser un generador de certificados digitales y, lo mismo, muestra un código falso, en realidad es un identificador, y vemos que está en alemán, lo cual obviamente pensamos que está enfocado a usuarios alemanes. En el manifest encontramos la presencia del permiso send SMS, o sea, permite enviar mensajes de texto, algo que en las otras versiones no estaba presente, ni siquiera podía enviar mensajes de texto. Y también no tiene el permiso de internet, es decir, que el segundo factor de autenticación que roba, o los mensajes que son interceptados y robados, se envían a través de mensaje de texto y no a través de internet, lo cual trae una consecuencia, grave para el usuario, que es el costo
que va a tener cada envío automático de mensaje de texto. También otra de las diferencias es que este malware es activado con otros eventos en el sistema, por ejemplo, user present, cuando el usuario desbloquea su dispositivo, action shutdown, cuando lo apaga, o home, cuando presiona el tecla home y muestra el launcher del dispositivo. En cuanto al SMR Receiver, que también está presente en esta última versión, muestra el token falso, la interfaz gráfica, y procesa el procesamiento de comandos vía SMS si el origen es admin number. Es decir, este ya tiene unos comandos básicos para ejecutar a través de mensaje de texto. También tiene unos nuevos receivers, es decir, componentes de software que están escuchando eventos específicos en el sistema. Por ejemplo, encontramos el Action Receiver, que es cuando el dispositivo inicia o se reinicia, y cuando el usuario lo desbloquea, muestra el token falso, es decir, esta interfaz gráfica. Y Reboot Receiver, que ejecuta una interesante funcionalidad, la cual es Hide Icon, que vamos a ver en el próximo slide. Otras nuevas características: los mensajes de texto robados son enviados a un número que está hardcoded, es decir, está presente en el código como definido estáticamente, el cual vemos acá, que es por defecto. Y también tenemos la ejecución remota de comandos vía mensaje de texto. Entonces vemos los requests, los strings del request, lo que se debe enviar a través de mensaje de texto para ejecutar los comandos, por ejemplo, on, off y set admin con el número que queremos que sea el administrador para que reciba los mensajes de texto robados. Y tenemos los strings que se van a enviar en los mensajes de texto de vuelta, dependiendo de si el comando fue ejecutado satisfactoriamente o no. También, esta es la funcionalidad de la que les hablaba, del Hide Icon, que lo que hace es que cuando el dispositivo se reinicia, el malware es capaz de esconder el icono de la aplicación del dispositivo, por lo cual al usuario, si está infectado, pasa un tiempo, se le olvidó que instaló la aplicación y no la va a poder ubicar a menos que ingrese por otro menú en el sistema. Esto se hace a través de Set Component Enable Settings, en donde se deshabilita la aplicación con este Component Enable State of Disable, y también se le coloca la opción Don't Kill App, con lo cual no va a matar el proceso de la aplicación. Bueno, ya vimos lo que es Sydmo. Ahora vamos a ver un poco lo que es Speedmo, de la cual conocemos una variante. En el manifest, en realidad, nada nuevo. Tenemos los mismos permisos de recibir SMS, inclusive send SMS, Internet, poder leer, recibir mensajes de texto, comunicarse con Internet, etc. Read from state para el email. En los puntos de entrada, también algo muy parecido, solo que acá hay un componente, una action interesante, que es que este SMS receiver, además de activarse cuando recibe un mensaje de texto, también se activa cuando se realiza una nueva llamada. Como característica interesante de Speedmo es que no hay activity, es decir, no hay interfaz gráfica para el usuario. Entonces, ¿cómo se puede mostrar el token falso para engañarlo, para hacer la ingeniería social? En realidad es a través de un toast, que es un componente de texto pequeño que no requiere de una clase activity, en donde se muestra este código. Este código es un texto predefinido, el email se obtiene por debajo, y se obtiene a través de la llamada a un número predefinido, este 325-000. Entonces el usuario instala la aplicación y en el computador infectado con SpyEye le dice: para activar su software de seguridad, por favor llame a este número, y le va a dar su código, el cual lo va a utilizar para hacer la transacción electrónica, pero en realidad es todo falso. Otra de las características importantes de Speedmo es que envía los mensajes de texto en texto claro, o sea, sin ningún tipo de descifrado ni de codificación, absolutamente nada. Como podemos ver acá, envía todos los mensajes de texto, donde dice se envía un mensaje de texto en el emulador hacia otra instancia del emulador,
y aquí vemos el número de teléfono origen, el destino y el texto. Otra de las nuevas características de Speedmo es que ahora no solo envía, o sea, tiene la opción de configurar si se envía por mensaje de texto o por internet, los mensajes robados. Entonces, tiene un archivo de configuración en donde tiene unos valores, por ejemplo, send, telephone, las URLs de comando y control, los teléfonos. Entonces, vamos a explicar un poco la configuración. En TELS tenemos los números de origen a interceptar, los cuales aquí, por ejemplo, está vacío. En el parámetro send tenemos si es 1 es por internet, si es 2 es por internet y luego por mensaje de texto, y si hay cualquier otro valor solo lo envía por mensaje de texto. En este caso tenemos uno que lo envía por internet. En el teléfono tenemos el teléfono, o sea, donde va a enviar los mensajes de texto robados, tenemos 1, 2, 3, lo cual nos hace pensar que en realidad es otra versión de prueba del malware. Tenemos en HTTP los servidores de comando y control que van a recibir los mensajes robados. Y como característica importante, interesante de esta versión es que la configuración no es actualizable. O sea que, es decir, esto fue como una prueba de concepto de los creadores de malware porque esto no es posible, bueno, por lo menos no es posible enviar a través de mensaje de texto, sino que se envían a las URLs que están acá. Ahora vamos a hablar un poco de una nueva familia de código malicioso de troyanos bancarios para Android, Fake Token, que fue descubierta a comienzos de este año. Como característica principal es que esta amenaza ya no es un ataque conjunto entre PC y móvil, sino que ya el ataque se realiza específicamente desde el móvil. ¿Cómo se hace esto? Engañando al usuario, haciéndole creer que está descargando una aplicación que es un token falso, ¿sí? Entonces, supuestamente el usuario tiene que ingresar su primera clave y al ingresarla le va a generar la segunda clave, que es la que va a servir para autenticar la transacción. Pero en realidad todo es falso y lo que hace es robar la primera clave, que es la de acceso a Internet, que le ingresa acá el usuario, y también reenvía los mensajes de texto para obtener la segunda clave. Entonces, con esto ya no es necesario infectar el PC con algún troyano bancario. Entre las diferencias que encontramos con las otras familias, encontramos que la configuración es actualizable y es mucho más completa que las otras versiones, las otras familias de troyanos bancarios en Android. Por ejemplo, encontramos que tiene una lista de filtra los mensajes robados, es decir, no roba absolutamente todos los mensajes, sino que dice de tal lista de origen, por ejemplo, de tales bancos, vamos a obtener los mensajes y los vamos a reenviar a Internet. También tiene una lista de borrar mensajes en caso de que queramos que el usuario no quiera ver ningún mensaje de texto robado, lo podemos poner en esta lista y va a ser borrado por el malware, así el usuario no se va a dar cuenta que le llegó. Tenemos también el número de teléfono donde se le envía los mensajes de texto robados, las URLs de los servidores de comando y control, y también tiene pues dos métodos de envío por internet o también por mensaje de texto. La configuración es remotamente actualizable, eso significa que es a través de ejecución remota de comandos, o sea, es decir, una botnet. Y bueno, estos son los nuevos comandos remotos. Además de la funcionalidad de troyano bancario, lo que tiene esta versión del malware es que obtiene toda la lista de contactos y la envía hacia Internet. O sea, además de un troyano bancario, tiene funcionalidad de spyware. También tiene un mecanismo interesante que es el mecanismo de actualización, es decir, puede actualizar el malware remotamente con una nueva versión, incluyendo más código, más funcionalidad, a través de la descarga automática del archivo APK y luego a través de la creación dinámica de una activity, el cual lo que hace es decirle
hey, hay una nueva actualización de Android, por ejemplo, Jelly Bean, por favor descárguela, y lo que hace es ejecutar el malware y actualizar. Ahora vamos a ver un poco en resumen lo que hemos visto hoy en comparación las diferentes familias. Aquí encontramos por las fechas, no dice alcanzado a ver, acá dice julio 2011, agosto 2011, septiembre 2011, marzo y agosto de este año. Está en orden cronológico. Encontramos que entre las características, el envío de todos los mensajes de texto es básicamente de Sysmo. Sysmo lo que es un troyano bancario, pero también es un espía de mensajes de texto. No tiene absolutamente ningún filtro de lo que se va a robar. También tenemos el token enviado vía mensaje de texto, Speedmo, Fake Token y la última versión de Sysmo. Esto quiere decir que esto puede generar costos a los usuarios que están infectados por los mensajes que se van a enviar automáticamente. Ataque solo en el móvil, lo tenemos en Fake Token. En las otras familias es todavía necesario primero infectar el PC, engañar al usuario para que instale el malware y lo instale en el dispositivo. URL codificada, es solo en Sysmo 2. Protección de código, en teoría, puede ser un bug del decompiler y podemos utilizar otro decompiler, pero lo vimos en solo la última versión de Sysmo. Remotamente desactivable a través de ejecución remota de comandos, tenemos Sysmo 2 y la última versión de Sysmo. Archivo de configuración, Speedmo y Fake Token son los únicos que tienen el archivo de configuración. Sin embargo, solo Fake Token es remotamente actualizable, lo cual lo hace bastante dinámico. Interfaz gráfica, el único que no tiene es Speedmo, a pesar de que tiene solo el Toast. Ocultación, en cuanto a evitar que el usuario pueda volverlo a ejecutar, tenemos a Speedmo y a la última versión de Sysmo con el Hide Icon. Y remotamente actualizable, únicamente Fake Token a través de la ejecución remota de comandos. Unas conclusiones rápidas, la popularidad de Android, entre más popular sea una plataforma, más va a traer el cibercrimen y los creadores de malware. El beneficio económico de malware en Android actualmente es a través de mensajes de texto en números premium, como les va a explicar ahora Fernando con la charla de Fake Token, pero en el futuro pensamos que además de eso, los troyanos bancarios en dispositivos móviles van a ser una amenaza importante. Los troyanos bancarios en Android están en constante evolución. Inició como un ataque de PC móvil. Sin embargo, actualmente hay una versión del malware que hace todo el trabajo desde el dispositivo, lo cual es mucho más fácil. Además, es bastante dinámico y actualizable. Y el futuro podría ser, por ejemplo, un drive-by download, que significa yo desde mi dispositivo ingreso a una página web que está vulnerada con un iframe y ese iframe está oculto y está apuntando, por ejemplo, una APK, y a través de un exploit se descarga automáticamente la aplicación, se instala sin que el usuario se dé cuenta. Actualmente no existe eso, lo que se ha visto es un usuario ingresando a una página web, se descarga la aplicación, pero el usuario ve que se descarga. Se necesita ingeniería social para que el usuario la instale, por ejemplo, colocándole un nombre de actualización, o update o lo que sea. Pero actualmente los ataques en dispositivos móviles, el código malicioso y los ataques en general requieren de ingeniería social para que el usuario se vea afectado. Y el Web Inject es básicamente lo que ya existe en PCs normales, que es inyectar en memoria, en el web browser del dispositivo, campos adicionales o interceptar las claves que ingresan los usuarios en el mobile browser y enviarlas hacia Internet. Eso todavía no se ha visto, pero se cree que probablemente en el futuro se vea. La protección de dispositivos móviles se logra de varios frentes: usuario, las técnicas de phishing, es decir, evitar la ingeniería social, la autenticación de varios factores. Por ejemplo, acá en Chile es el primer factor, que es la clave de Internet. El segundo, que puede ser el token de la tarjeta de coordenadas o el token físico. Y, por ejemplo, para transacciones que se salen del perfil normal o por altas cantidades, ya tenemos un tercer factor de autenticación. Entonces, eso le agrega más seguridad a la transacción electrónica. Y, obviamente, protección contra código malicioso. Un buen antivirus siempre nos ayuda. Eso es todo. Espero les haya gustado.